Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge González. Somos misioneros aquí en Madrid, España. Y bueno, estamos con la tarea de Mateo 28. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Cómo? Predicando el Evangelio y a los que respondan, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y enseñándoles a obedecer todas las cosas que os he mandado. Así que pues estamos hoy en la lección, creo que número 305. Es el Evangelio, o vamos a empezar hoy el Evangelio de San Juan y vamos a leer el capítulo del 1 al 2. Padre, te doy gracias, Señor, por darnos la oportunidad de este día, Dios, de respirar, y te pido que nos abres el entendimiento para que podamos comprender mejor tu escritura, y bendice esta lectura en el nombre de Jesús. Amén. Dice Juan capítulo 1: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por Él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y en el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de carne ni sangre, ni de voluntad de carne ni voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Bueno, la verdad es que estos primeros 18 versículos son de... Todo Juan es impactante, ¿no? Pero me encanta cómo, inspirado por el Espíritu Santo, Juan conecta Génesis con esto, ¿no? Y los dos empiezan igual, en el principio. Pero antes de la creación, dice, en el principio era el Verbo. Y vemos en el versículo 14 que ese Verbo es Jesús, ¿no? Y no nomás estaba con Dios, sino era Dios. Y aquí vemos uno de los versículos que es muy profundo. Que nos habla un poco de la Trinidad, ¿no? O sea, nos habla un poco del misterio de la Trinidad. Y bueno, me encanta esto, ¿no? Como dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Dice más, todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que vamos a seguir leyendo. Dice versículo 19, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es de quien viene después de mí, el que es antes de mí, el cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no lo conocía más, para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía,
Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Otro pasaje, ¿no? Juan el Bautista, el que Dios escogió para que preparara el camino al Señor. Cuando viene, lo primero que dice, he aquí, no dice he aquí el león de la tribu de Judá, no dice he aquí la rosa de Sarón, el bálsamo de Galaad, he aquí el alfa y el omega, sino ahí dice he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque vemos que Jesús, su propósito era venir para tomar nuestro pecado en la cruz. Y lo vemos desde aquí, ¿no? Como Juan lo introduce. Así que esto nos da bastante entendimiento, ¿no? Del propósito de Cristo y su encarnación. Y aquí vemos otra vez vemos, ¿no? Como aquí está la Trinidad, ¿no? El Padre, el Espíritu Santo descendiendo sobre él. Así que San Juan nos habla mucho de la Trinidad. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos y mirando a Jesús que andaba por ahí dijo, he aquí el Cordero de Dios. Siempre Juan el Bautista apuntando a Jesús, ¿no? Y ayer estaba pensando en esto, ¿no? Cómo Juan el Bautista era el mayor de los profetas, ¿no? Y siempre apuntaba al Cordero. Y yo pienso y yo creo que nuestras vidas deben de ser como las de Juan el Bautista, siempre apuntando al Cordero en todas nuestras acciones. Aunque nunca lo vamos a hacer perfectamente, lo podemos hacer sinceramente, ¿no? Y podemos siempre apuntar a Cristo, siempre apuntar a Cristo. En nuestras predicaciones, ¿no? Si eres pastor o si compartes de la palabra, siempre que tus sermones, que tus lecturas siempre apunten a Cristo, porque si no, tu sermón ya no tiene mucho propósito, la verdad, porque todo debe de apuntar a Cristo, como dice Romanos 11, ¿no? 36, dice que todo es por Él, para Él. Así que me encanta cómo Juan el Bautista siempre apuntaba a Cristo y no a él mismo. Por eso él mismo dijo, es necesario que yo mengüe para que él crezca. El versículo 35 dice, el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Lo oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose a Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les digo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10. Bueno, no quiero desaprovechar esta oportunidad, ¿no? Porque vemos que así Jesús discipulaba, ¿no? Están estos dos y dice, venid y ved. Y le seguían. Y nosotros, imitando al Cordero, que nuestro llamado es a ser discípulos, y vemos en Juan 20, ¿no? Dice que así como el Padre me envió, yo los envío. Nuestro llamado es a ser discípulos, y la forma que vemos es venid y ved. Así que en estos dos pasajes veo dos cosas para ser discípulos, ¿no? Sí, que compartamos el Evangelio y si venid y ved y que nos acompañen en nuestra vida. No nomás una lección a la semana, sino que realmente ser discípulos en el día a día y que siempre estemos apuntando a Cristo. Siempre apuntando a Cristo. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Versículo 43, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, de ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y dijo, Rabí,
tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo que de aquí en adelante veréis el cielo abierto, y los ángeles del cielo que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Wow, es que podría hablar mucho, ¿no? Pero la idea es leer, ¿no? Pero nomás notar, ¿no? Que dice que de aquí en adelante veréis al cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Y vemos en Génesis cómo Jacob tuvo una visión de una escalera donde descendían y subían ángeles, ¿no? Y Jesús dice, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo de Dios. Jesús está diciendo que Él es la escalera. Él es la escalera al cielo, Él es la escalera al Padre. Y más tarde en Juan 14:6 lo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Y vemos, ¿no? O sea, cómo el Antiguo Testamento está apuntando a Cristo, ¿no? Ayer se leyó esto en Lucas 24, ¿no? Jesús dice que Moisés, los salmos y los profetas apuntan a Jesucristo, a su padecimiento, a su gloria. Y cómo la visión de Jacob estaba él teniendo una visión de Cristo, de la escalera que desciende ángeles y suben. Bueno, eso nomás es impresionante, ¿no? Capítulo 2. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaban ahí la madre de Jesús y fueron también invitados a las bodas y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que le servían, haced todo lo que os dijere. Si estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadla al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el perdónenme, no sé cómo se pronuncia esta palabra, maestresala, probó el agua hecha vino sin saber él de dónde era. Aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces entonces se sirve el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. En el capítulo 1 dice, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito, ¿no? Y aquí se dice, ¿no? Que esta fue la primera señal que manifestó su gloria. Así que vemos que las señales que Jesús hizo son parte de destellos de su gloria. Y bueno, hay un pasaje que ahorita no lo tengo apuntado, pero creo que es en Isaías, ¿no? Donde hablaba el profeta, hablaba del Mesías, ¿no? Aquel que iba a traer como vino, ¿no? O sea, el vino es una señal de abundancia, de felicidad, de gozo. Y, esto es una señal, ¿no? O sea, Juan es inspirado por el Espíritu Santo, escoge varias señales, ¿no? Que Jesús hizo. Hizo muchas, ¿no? Pero estas específicamente apuntan hacia quién es Jesús, ¿no? Aquel que traería ese vino, pero sabemos, ¿no? Que habla más más del gozo que va a traer, y el vino también representa al Espíritu Santo. Bueno, después de esto descendieron a Capernaum, él y su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron ahí no muchos días. Estaban cerca de la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas ahí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Mira, Jesucristo es Dios hecho hombre, ¿no? Y vemos a Dios cuando algo va contra su carácter, se enoja. Se enoja, y eso es del carácter de Dios. Y no es una ira como la de nosotros, ¿no? Por nuestras emociones o una rabieta, no. Es porque se ha
ofendido al carácter de Dios. Y aquí se había ofendido el carácter de Dios, se estaba usando el templo para otras cosas que no era su propósito. Y el celo de Jesús por la casa de su Padre hace que haga esto y vuelque las mesas, ¿no? Ese celo santo, ¿no? A veces queremos poner a Jesús como el que no hace nada, ¿no? Pero Jesús, valiente, hombre, Dios hecho hombre, ¿no? Nos revela tanto a Dios. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. O sea, ellos le preguntan, ¿qué señal nos muestras con esto? Y Jesús apunta a su muerte y resurrección, que es la señal que hacia todo va, ¿no? Porque dice, destruye este templo y en 3 días lo levantaré. Estaba hablando de que esto es muy importante, ¿no? Este pasaje es muy importante porque vemos que todo el templo en el Antiguo Testamento, el tabernáculo, apunta hacia Jesucristo. Y de hecho la palabra en Juan 1, ¿no? Donde dice que vino y hizo morada con nosotros, la palabra original es tabernaculizó. O sea, y ahora está diciendo Jesucristo que Él es el templo. Él es el templo. Él es el lugar santo de santos donde podemos tener comunión con el Padre. Así que impresionante este versículo también. Dijeron luego los judíos, más él hablaba del templo de su cuerpo, por cuanto cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron la escritura y lo que Jesús había dicho. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Bueno, sí, ya se nos acabó el capítulo 2, así que vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, Dios, gracias porque en estos 2 capítulos Señor, nos muestras tanto de tu carácter, de quién eres. Sigue enamorándonos más de ti, Señor, porque esto es el todo del hombre, ¿no? Que te amemos con todo nuestro corazón, alma, fuertemente, fuerzas, con todo lo que somos, Señor. Te pido que nos ayudes, Señor, a amarte y amar al prójimo, Dios. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Saludos, que los bendiga.